Hoy va a ser un día de mucho crecimiento espiritual y vamos a aprender cómo se vive la vida desde el punto de vista de Dios. Y hablando de eso, solo quisiera hacer una referencia a Century Global, que es una empresa que nos ha apoyado a estar con Vaya con Dios en el aire. Ese día yo me sentía ufano de que en Guatemala hubiera una empresa que trae productos tan sofisticados para ayudar a personas que están hospitalizadas con tal grado de precisión. Estaban ellos explicando cómo Century Global tiene estos productos que los nutriólogos pueden escoger cuánta proteína, cuántos aceites. Ellos decían contenido graso y estaban hablando de que podían tener omega 3 que se encuentra solo en el salmón de agua dulce y ala ustedes, un grado de especificación. Yo me sentía tan ufano que eso podía llegar a los pacientes y que Century Global lo pudiera tener acá. Y no son productos que Century Global pueda promocionar porque no son de consumo popular, ¿verdad ustedes? Sino, pero están disponibles y damos gracias a Dios porque esos productos están disponibles para mucha gente aquí en Guatemala a través de Century Global. Y Dios bendiga a todo el personal de Century Global que nos apoya a estar al aire con Vaya con Dios y que hace posible que esos productos sofisticados estén en Guatemala. Dios los bendiga a todos ahí porque muchos del personal de Century Global nos sintonizan acá en Vaya con Dios. Sí. Bueno, vamos a desayunar espiritualmente. Prepárese porque hoy nos vamos a desayunar un trozo de la Biblia con la yema a 3/4, pan tostado. Hoy vamos a desayunarnos Mateo 25, 14 a 30, así que prepare su cena interior porque hoy comemos un buen pasaje bíblico, así que prepare su espíritu. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata y a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas se presentó, le entregó otras 5,000 y dijo: Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2,000 monedas dijo: Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000. He aquí las tienes. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Aquí tenemos un pasaje bíblico en el cual nosotros podemos tener una referencia de lo que nos dijo Jesús que es nuestra vida. Y se encuentra en Mateo 25, que es un pasaje que nos habla de la vida a futuro y Jesús nos presenta esta visión de Él mismo entregándonos sus bienes, su tesoro, y nos hace ver cómo Él es este Señor que se va lejos y nos entrega sus bienes. Y lo que me llama la atención es que en esta parábola no nos entrega a todos la misma cantidad.
A uno le dio 5,000 monedas, que es un capital importante, a otro 2,000 y a otro 1,000. Y se fue lejos y les dijo, negocien, multiplíquenlo, trabajen con esto y yo regreso después. Y mucho tiempo después vino a pedir cuentas. Y eso quiere decir que ese capital que dejó el Señor no les pertenecía a los siervos, le pertenecía al Señor. Y eso es una manera en que nosotros, o la manera en que nosotros debemos ver esta vida. Todo lo que tenemos en esta vida no nos pertenece, le pertenece al Señor. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Multiplicar ese capital que Dios nos ha dejado. Esta vida y lo que Dios nos ha dejado en esta vida no nos pertenece. Un día vamos a tener que dar cuentas y nuestra labor es multiplicar lo que Él nos ha dejado. Trabajar y multiplicar lo que Él nos ha dejado, pero no nos pertenece. Nada de lo que tenemos nos pertenece y un día vamos a tener el privilegio de dar cuentas. Ahora, ¿de qué equipo queremos ser? ¿De los que multiplicaron lo que Él nos dejó o de los que enterraron esas monedas? Nosotros decidimos qué vamos a hacer y qué cuentas vamos a entregar. Pero no sé qué les parece a ustedes esta parábola de los talentos o de las monedas en esta Reina Valera contemporánea. Nicky, César, Yo quizás todavía quisiera levantar un poquito más lo que mencionabas, Ronnie, porque es nuestra labor. Y yo lo veo, de acuerdo a la lectura, es una exigencia. Es decir, si se recuerdan cuando el Señor está tomando cuentas, no vio ni como grato la devolución de lo mismo. Es decir, se te encomendó para multiplicar. Incluso cuando lo vemos en el Edén, ¿verdad? Ir y multiplicar. O sea, lo que el Señor quiere es que los dones que nos ha dado, nosotros los multipliquemos. Es decir, no basta solo con, bueno, ya me diste este don, pero aquí te lo devuelvo porque es tuyo, ¿verdad? Sino que tenemos no solo una labor, sino debemos estar conscientes de que vamos a entregar cuentas. Yo le puedo decir algo en lo particular, y lo digo breve, cuando quiero hacer algo, pienso, algún día voy a dar cuentas. Quiero llevar algo, ¿verdad? No llegar con las manos vacías o devolver lo que se me dio. Y cuando quiero hacer algo que no es bueno, también me recuerdo que voy a tener que dar cuentas. A veces no es, ¡ala, qué buena es esta persona! O ¿cómo se lo va a controlar? Sino para mí este versículo es clave, porque algún día vamos a dar cuentas. ¿Y qué cuentas vamos a llevar? Y ahí no vamos a poder esconder nada. Ahí lo que hicimos bien y multiplicamos lo vamos a poder entregar, y lo que hicimos adecuado, no adecuado, nos lo van a restar. Excelente. Así que yo creo que tenemos que tener conciencia de poder aprovechar esos dones. Y como le dijo Ronnie, capital no solo se refiere a dinero, se refiere a talentos, destrezas, oportunidades. Excelente. Todo lo que nosotros haya puesto Dios en nuestras manos, tenemos la enorme oportunidad de poderlo multiplicar y presentar buenos resultados. Definitivamente. Fíjense que a mí me llama la atención cómo algunas de las cosas que vemos en la Biblia a veces chocan con los criterios que tenemos en nuestra sociedad. Por ejemplo, no sé si tal vez ustedes alguna vez pensaron, pero a veces uno puede sentirse, por ejemplo, con dudas de si será bueno tener o no tener, o si Dios querrá darnos abundancia o no querrá darnos abundancia. Pero en esta metáfora que vemos, ¿verdad? Yo veo que Dios quiere que multipliquemos y que tengamos. Eso me da una idea. O, por ejemplo, otra cosa, ahí lo que decías de que tenemos que aprender a vernos como administradores. En nuestra sociedad hay cosas que dicen, esto es mío, pues, y con lo mío yo puedo hacer lo que quiera. Y como decís, César, no solamente dinero, sino, por ejemplo, mi cuerpo. Yo con mi cuerpo hago lo que yo quiera. Pero cuando vamos a la Biblia y encontramos estos conceptos de que vamos a tener que dar cuentas que nosotros somos solo administradores, yo pienso que si nosotros logramos ver de esa manera la vida, definitivamente vamos a actuar diferente, porque de acuerdo a cómo nosotros pensamos, así actuamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan diferente sería nuestra vida si nosotros realmente estuviéramos con esa conciencia de que solo estamos administrando lo que tenemos? Por un lado, tal vez seríamos más diligentes en multiplicar, pero por otro lado, tal vez también podríamos ser más generosos, porque cuando algo es mío, por lo menos a mí me cuesta un poco más dar, digamos, que si estoy repartiendo de algo que me dijeron que es para repartir, digamos, ¿verdad? Bien. Y yo lo que miro es que esto choca con los criterios a veces que nuestra sociedad impone, y debemos ser nosotros intencionales y conscientes en recordar, en ver, así como lo estamos haciendo hoy, ¿verdad? En leer la Biblia y en tratar entonces después intencionalmente de aplicar, diciendo yo soy un administrador, ¿verdad? Cuando tengo algún ingreso extra, por ejemplo, decirle, Señor, ¿para qué vino esto? ¿Por qué me mandaste esto, verdad?
Si yo se lo estaba pidiendo, tal vez ya sé para qué es, ¿verdad? Pero si yo no se lo estaba pidiendo, tratar de preguntarle al Señor qué tengo que hacer con eso que estoy recibiendo. Y por lo menos a mí siempre me ha costado un poco, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha costado, pero No. he tenido también que aprender y he tratado de obedecerle al Señor también en lo que Él nos dice, ¿verdad? Excelente. Y es Vicky. que vemos la idea principal acá en cómo el Señor quiere encontrarnos fieles Así es. a lo que Él nos dejó. Y platicaba yo con un constructor de casas de madera hace poco. Ajá. Y el señor está entrado en años, o sea, podría ser tu tío o de la edad de tu papá, y él seguía trabajando. Wow. Y me decía, mire, con todas las casas que yo tengo que hacer, estoy pensando en construirme un manicomio. Y yo le digo, ay, construyeme uno a mí, por favor. Y es que a veces es tanto lo que tenemos que nos ha confiado el Señor, pero ¿cómo nosotros potencializamos ese talento? Porque yo sí creo en los talentos. O sea, hay unas cosas para las que yo tengo talento y hay otras cosas para las que para nada. Pero sí creo en que potencializar el talento es haciendo. O sea, cuando nosotros servimos al Señor y a los demás por medio de nuestros talentos, somos los más beneficiados al potencializar ese talento. Así es. ¿Y cómo actuamos nosotros cuando sabemos que tenemos que trabajar, pero de todos modos el fruto de esa multiplicación no nos pertenece? En el caso de José, por ejemplo, que él era un esclavo, que lo sacan de la cárcel, Dios le da una visión de que vienen 7 años de abundancia, pero él va a seguir siendo esclavo, que es exactamente lo que vemos acá. Estos siervos saben, voy a trabajar, voy a multiplicar, y cuando venga mi Señor, lo tengo que entregar. Es decir, no va a ser para mí, va a ser para mi Señor. Y eso es lo que la Biblia dice. Todo lo que hay en esta tierra le pertenece a Dios. Vamos a trabajar con la misma diligencia y pasión, y de eso se trata la Biblia. Y el mensaje, y de eso se trata nuestra vida y el mensaje bíblico. Tenemos que saber que todo le pertenece al Señor. Y si nosotros multiplicamos nuestros talentos, si nosotros vamos a estudiar y vamos a trabajar apasionadamente, tenemos que hacerlo como para el Señor. Porque cuando nosotros muramos, todo lo vamos a dejar en esta tierra. Y nuestro gozo debe ser, Señor, lo voy a hacer como para ti. Y voy a ser diligente, voy a educar a mis hijos, voy a multiplicar lo que me has dado, voy a estudiar y voy a hacer el máximo. Y mi gozo va a ser entregarte mis talentos multiplicados. Y mi premio va a ser escuchar de ti, bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces eso mata nuestros deseos egoístas y eso construye nuestro deseo de adorar a Dios con nuestros talentos. Y por otro lado, sería un engaño que nosotros pensemos, voy a hacerlo para mí, yo soy el dueño de esto. Como decías, Huguito, a veces nosotros nos ponemos egoístas y decimos, quiero guardarlo para mí. Es una trampa, no es para nosotros. Cuando nos muramos, todo se va a quedar acá. Y hoy vamos a obtener mucha más claridad sabiendo que todo esto se va a quedar aquí, y lo mejor que podemos hacer es multiplicarlo para nuestro Señor. Así que, ¿qué tal si hacemos una oración y le pedimos a Él que nos dé la claridad y que nos dé la pasión de poder ser multiplicadores de talentos y que podamos ilusionarnos con hacerlo como para Él? Padre, hoy venimos entendiendo que la vida es una prueba, que la vida es un fideicomiso y que tú nos estás dando esto de forma temporal. Ayúdanos a comprender que al final de esta vida vamos a tener el privilegio de entregarlo todo delante de ti y que la meta es poder escuchar de ti, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ayúdanos a huir del engaño de las riquezas de este siglo, que nos hace pensar que lo que tenemos en esta tierra es nuestro, que nos hace caer en egoísmo, que nos hace caer en afanes, pensando que debemos acumular para nosotros, cuando realmente todo te pertenece. Amén. Ayúdanos a entender que todo es tuyo y que familia, dinero, recursos, aún la fama de nuestro nombre, prestigio, todo te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a través de este programa a obtener esa claridad, a tener los objetivos claros y a saber que todo te pertenece, Señor. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios.
si alguien ve la vida como es una fiesta, va a estar ahí siempre buscando cómo se divierte. Si alguien ve la vida como un fideicomiso, como una prueba, sabe, tengo que aprovechar cada oportunidad, ¿ya? ¿Cómo ve usted la vida? Quisiera preguntarles cómo vemos la vida nosotros. Cuando dice Rick Warren que la vida es una prueba, pues yo digo, en Guerra Avisada el soldado no muere. Cuando nosotros sabemos que es una prueba, estamos listos para no perecer en el momento. Y ¿se acuerdan ustedes cuando estábamos estudiando que así había estudiantes? Había estudiantes que iban a estudiar, y había unos que dicen, no sé, ni cuadernos trae, unos iban así, y en la U hay chavas que iban a buscar novio, o sea, no iban a estudiar. Uno dice, esta chava a buscar novio viene, o sea, no le importan las clases, o sea, ahí uno se da cuenta a qué va la gente, ¿verdad? Alguien pensará que la vida es un entrenamiento militar, por ejemplo, también, ¿verdad? O algunos... ¡Atención! O algunos Huguito, pensamos tú que... sí ibas a estudiar a la universidad. No, al estudiar sí, pero la vida también puede ser una montaña rusa, que a veces uno siente que va para abajo, pero por otro lado uno dice, pero aquí estoy seguro, no me voy a caer. ¿O será que uno piensa que no es una montaña rusa, no es un parque de diversiones, sino que uno sí se puede caer, ¿verdad? Sí. Y Santiago 4:14 es donde nos dice aquellos que dicen, vamos a ir y negociamos, cuando no saben lo que va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Y nos recuerda eso de tener que estar uno, no sabe exactamente qué es lo que va a pasar mañana, pero yo pienso que la vida es como, bueno, a mí me gusta la idea de que es un fideicomiso, algo para administrar. Y yo tal vez recientemente escuché a una persona que dijo una frase que se me quedó grabada y cuando dicen que es la vida, la vida es, mi vida dice son 5 minutos en el universo. Y de verdad me pareció lógico, de verdad es tan rápida, es tan breve y le damos tanta relevancia a esos 5 minutos en el universo. Y dije, es cierto, es un pasar. El tema de ese breve momento que Dios nos permite estar en la tierra es, uno, ¿qué estamos sembrando para el más, cuando la vida eterna? ¿Qué estamos haciendo, como lo estamos hablando? ¿Qué cuentas vamos a poder entregar para ver más allá? Me gusta cómo lo dice buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. Eran 5,000 monedas, pues. Eran 3,000 monedas. O sea, para cualquier humano mortal era bastante. Pero ante los ojos de Dios eso no es nada. Entonces, fuiste con lo poco, ahora vas a hacer en lo mucho. Y lo segundo es, disfrutemos esos 5 minutos. Pues. Wow. Disfrutemos esos 5 minutos. Aún en las pruebas, aún en la adversidad, aún en todo. Si nosotros nos ponemos a pensar que son 80, 100 años, son 5 minutos. Entonces, vamos a ponernos a enfrentarlo y vivirlo de una forma diferente. Y les tengo una sorpresa, hemos invitado a nuestro amigo Rick Warren que nos diga qué piensa del capítulo de hoy. Rick, cuéntanos, ¿qué piensas de tu Seguro capítulo? le agrada. No, Rick, del precio de la historia. Excelente. En el capítulo 5 de Una vida con propósito hablaremos de ver la vida según la perspectiva de Dios. Y si hablamos del hecho de cómo ven sus vidas, es como sus vidas están formadas. Es que cómo la ven es como la sienten. A veces algo tiene que verse antes de poder creerse y a veces hay que creer antes de poder verse. Todo arquitecto sabe que tiene que ver en su mente antes de construir su obra. Todo campeón olímpico sabe que tiene que verse ganando mucho antes de ganar la medalla olímpica. Todo artista, todo pintor, todo compositor ve su canción, ve su estatua, ve su pieza de arte en su mente mucho antes de realizarla. Y es por eso que ver es creer. El ver es una forma de creer. Ahora, el aprender a ver la vida según el punto de vista de Dios se llama sabiduría. Normalmente nunca vemos según el punto de vista de Dios, lo hacemos según nuestro punto de vista, el cual es un camino con muchos límites. Saben, a veces viajaba entre las montañas donde había crecido, porque yo crecí en la zona montañosa del norte de California, y a menudo íbamos por esas curvas. Un día nos quedamos en ese camino que subía entre las montañas detrás de un viejo auto. Y pensaba, me gustaría pasarlo, pero no sé qué hay detrás de la curva. También me decía, ¿no sería grandioso que tuviera la patrulla de caminos acercándose con un helicóptero y decir por radio, está bien para pasar, porque puedo ver adelante? Así también es con la vida. Ustedes no pueden ver adelante, pero Dios sí. Y todo es más seguro cuando ponen su vida y confianza en Él, porque Él puede ver adelante, puede advertirles, ahora es el momento de pasar y ahora es el momento de no pasar. ¿Quieren aprender a ver la vida según el punto de vista de Dios? Cuando lo hagan, les cambiará la vida. Y
Esto podemos decir, no sé, Rick, parece verdadero. Bien, muy buen aporte de Rick Warren a su libro. Y hoy continuamos entonces leyendo el capítulo número 5, que es la manera en que ves tu vida, la modela. Es decir, modela tu vida. Nikki, ayúdanos por favor con el próximo párrafo. Seguramente a Rick le encanta su libro, le gusta mucho, Excelente. porque los comentarios enriquecen. Vamos a aprender de la manera en que ves tu vida, modela tu vida. La manera en que definas tu vida determina tu destino. Tu manera de ver las cosas influirá en cómo empleas tu tiempo, tu dinero, tus talentos y cómo valoras tus relaciones. Una de las formas de entender a los demás es preguntándoles, ¿cómo defines tu vida? Te darás cuenta de que hay tantas respuestas diferentes como tantas sean las personas a las que les preguntes. Me han dicho que la vida es como un circo, un campo de minas, una montaña rusa, dijo Hugo también, un rompecabezas, una sinfonía, un viaje y un baile. Si te pidiera que dibujaras un cuadro de tu vida, ¿qué imagen te vendría a la mente? Estas imágenes son una metáfora de tu vida. Es la manera de ver la vida que has tenido consciente o inconscientemente. Tu perspectiva silente influye en tu vivir más de lo que te imaginas. Ella determina tus expectativas, valores, metas y prioridades. Por ejemplo, si crees que la vida es una parranda, entonces tu valor primordial en la vida será pasarla bien. Si ves la vida como una carrera, le darás valor a la velocidad y es posible que siempre andes deprisa. Antulio Castillo. ¿Y cuál es tu visión de vida? Es muy posible que bases tu vida en una imagen errónea. Para poder cumplir los propósitos que Dios tiene para ti, tendrás que cuestionar la sabiduría común y sustituirla por enfoques bíblicos de la vida. La Biblia nos ofrece 3 enfoques o metáforas que nos enseñan qué es la vida desde la perspectiva de Dios. La vida es una prueba, un fideicomiso y una asignación temporal. Estas ideas son la base de una vida con propósito. Le echaremos un vistazo a las primeras 2 en este capítulo y a la tercera en el próximo. Vamos entonces con la primera. La vida en la tierra es una prueba. Esta metáfora de la vida se ve a través de los relatos bíblicos. Dios prueba una y otra vez el carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad y la lealtad de las personas. Dios probó a Abraham cuando le pidió que le ofreciera a su hijo Isaac. También a Jacob cuando tuvo que trabajar más años de lo previsto para ganarse a Raquel como esposa. La Biblia nos da un sinnúmero de ejemplos de personas que pasaron la prueba, entre ellos José, Ruth, Esther y Daniel. El carácter se desarrolla y manifiesta por medio de las pruebas. La vida en sí, toda es una prueba. Siempre serás probado. Dios observa constantemente tu reacción con la gente, los problemas, los éxitos, la enfermedad, el desaliento. Él está pendiente hasta de las cosas más simples. Como cuando le abres la puerta a otra persona, recoges la basura del suelo o eres cortés con alguien que te atiende. No conocemos todas las pruebas que Dios nos da, pero podemos anticipar algunas por lo que nos dice su palabra. Serás probado mediante cambios drásticos, problemas retrasadas, pruebas difíciles, oraciones no contestadas, críticas inmerecidas e incluso tragedias sin sentido. Cuando entiendes que la vida es una prueba, te das cuenta de que nada es insignificante para ti. Aún los percances más pequeños tienen significado para el desarrollo de tu carácter. Cada día es importante y cada segundo es una oportunidad para hacer crecer y profundizar tu carácter, para demostrar amor y depender de Dios. Algunas pruebas parecen abrumadoras y otras ni siquiera las sientes, pero todas ellas tienen implicaciones eternas. Lo bueno es que Dios desea que sobrepases las pruebas de la vida y Él nunca permite que las que enfrentas sean mayores que la gracia que Él te otorga para sobrellevarlas. Cada vez que superas una prueba, Dios toma nota y hace planes para recompensarte en la eternidad. Santiago dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.
Entonces, la primera metáfora a la cual nos invita Rick Warren a poner atención es que la vida es una prueba. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me encantaba cuando me pasaban exámenes, a mí me gustaba que me pasaran a prueba, excepto cuando no nos anunciaba el profesor, ¿verdad? Cuando nos decía, hoy tenemos prueba. Prueba y no sorpresa. nos había, sí, y no Ya nos había preparado dicho, que se venga. Qué horrible, ¿verdad? Pero cuando nos decía, miren, van a tener ustedes examen de esto, a mí me gustaba. Y es bueno cuando a uno ponen a prueba sus conocimientos. Y exactamente eso es muchas veces cuando Dios, cuando estamos pasando alguna situación difícil y pensamos, bueno, esto es una prueba de fe, esto es una prueba de carácter, esto es una prueba. Qué bueno que nosotros veamos así las situaciones. O cuando miramos hacia atrás y decimos, estuve en una prueba y qué lindo poder decir, fui aprobado. O atención, no fui aprobado y decir, Dios, perdóname, la próxima vez voy a hacerlo mejor. ¿Por qué? Entonces podemos tener esperanza de decir, perdí, o sea, no aprobé. Seguramente va a venir otra oportunidad donde puedo volver a ser aprobado. Si nosotros vemos así la vida, entonces nos vamos a inspirar para decir, Señor, quiero volver a ser aprobado. Por ejemplo, si perdí los estribos y dije algo que no tenía que decir, puedo decir, perdóname, Señor, la próxima vez voy a tratar de tener control de mi temperamento. La próxima vez voy a ser aprobado. Y si logré contenerme, poder celebrar y decir, Dios, gracias, porque ahora sí logré contenerme y no decir lo que no tenía que decir. Entonces, si vemos así la vida, creo que nos podemos inspirar a decir, Señor, quiero seguir siendo aprobado por ti. Yo creo que con lo que decía Ronnie en el tema educativo, ¿verdad? ¿Qué pasa si perdíamos? Pues teníamos que volverlo a llevar. O sea, no pasamos esa prueba y significa que necesitamos volverlo a retomar nuevamente. Y hay veces, en determinadas áreas, no sé si a usted le cuesta igual que a mí, pero a veces somos medio repitentes en algunas, ¿verdad? O sea, no hay forma que logremos dar esos pasos. Pero yo sí quisiera, porque les voy a ser franco, el día de ayer estudiando este material me costó bastante. Ahora lo tuve que leer varias veces, porque al final uno dice, sí, las pruebas, nadie quiere estar en una prueba. Yo no quiero estar en pruebas. Me imagino que usted tampoco quiere estar en pruebas. Y cuando vemos este tema, a veces nos imaginamos al maestro enojado. Yo creo que no sé si ustedes estuvieron, pero me decían, Dios saca 100, yo saco 99, de ahí para abajo cualquiera de ustedes, ¿verdad? Como dicen, no aspiren a poder ser mejor que yo. Y pues sentaban las bases así de cómo iba a ser el curso, ¿verdad? Y cuando uno dice eso, bueno, tal vez Dios así quiere que seamos estrictos y por eso nos pone cosas difíciles. Yo creo y considero y estoy convencido de lo que Dios quiere es mejorar destrezas en nosotros. Quiere no necesariamente ponerte una prueba porque tenés que pasarla o como es el examen que es obligado en el colegio, en la universidad, en todo lado. No, sino podernos generar, mejorar nuestro carácter, poder tener una destreza que vaya a ser útil para bendecir a otros. Y a veces no podemos comprenderlo, no sabemos por qué. Y a veces no tenemos ni que cuestionarnos ni por qué. Simplemente creer en que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. No lo entiendo, no lo comprendo, pero si usted está actuando acorde a la voluntad de Dios, Dios tiene un propósito. Y tal vez no lo vamos a ver, porque hay veces que nosotros queremos la historia con el final feliz, ¿verdad? Y pasó, y resucitó, y sanó, y hay veces no se da. Lo que tenemos nosotros que ver es qué es lo que Dios está trabajando para mejorar nuestra vida y ser de bendición para otros. Pero, y es que, perdón, Huguito. yo quisiera seguir en la línea de eso que a veces no vemos, pero una cosa que por lo menos a mí me ha ayudado es recordar que hay una perspectiva eterna. Y si bien hay cosas que no se ven aquí, hay cosas que esperamos ver para allá. Y cuando uno piensa que esto es algo temporal, que vamos a estar, eso puede darnos cierta esperanza y cierta comprensión, porque como decís, si uno no comprende, está difícil. Y por otro lado, yo no sé cómo era a Ronnie, que sí le gustaban los exámenes, pero a veces a algunas personas no le gustaban, pero tal vez no es que a uno necesariamente le gusten los exámenes, pero si uno dice, yo estoy estudiando porque después voy a tener un buen trabajo, porque después voy a poder dedicar, si uno mira un poco más lejos, le haya el gusto a las cosas, el por qué lo está haciendo. Y mientras que si solo es el examen por el examen, digamos, a mí tampoco me gustan las dificultades, César, les cuento. Creo que a mí no me gusta. Creo que es algo común. Pero, ¿será que esta dificultad tiene algún propósito de transformación en mi vida para lograr aquello que Dios quiere en mí, no aquí en la tierra? Porque yo necesito ser transformado para estar con Él.
Y yo sinceramente sí quiero esa vida que el Señor ofrece y pensar en, como dice aquella oración que le gusta a Alejandro, ser razonablemente feliz en esta vida, pero inmensamente feliz con el Señor por la eternidad. Entonces, si yo tengo esa motivación, digo, bueno, tal vez esto es desagradable, no quiero, pero yo quiero ser razonablemente feliz aquí e inmensamente feliz con el Señor y en todo lo que sea necesario pasar, porque si no es necesario no quiero dificultades, pero si es necesario pasaré por aquellas pruebas para lograr obtener todo aquello que Dios quiere para mí, porque no me quiero quedar a medias, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí, todo lo que tenga Él para mí en esta tierra y todo lo que Él tenga para mí en su idea de cómo Dios me creó. Y eso me ha dado motivación, porque sinceramente no me gustan las dificultades tampoco. Y es que cuando estamos, no, a mí tampoco, a mí menos. Cuando estamos en dificultades y estamos en oscuridad, nos preocupamos porque pensamos que Dios no está en ese lugar. A mí no me gusta volar, pero he tenido que hacerlo y una vez tomé un vuelo de 17 horas, porque tuve que tomarlo, no porque quería. Y saben que salí a las 9 de la noche y el sol nunca salió. Y yo iba en el vuelo y el sol no salía y en mis cuentas ya eran las 11 de la mañana y el sol no salía y yo dije, Señor, estoy en el metaverso, el cielo no existe para mí, ¿por qué hiciste esto conmigo? Yo decía, ya, me morí, dicen que en los avionazos uno ni siente, entonces yo estoy en el agujero negro. Y me entró una depresión y una preocupación. Y saben que eso pasa cuando nosotros estamos en una prueba. Pero en Salmo 121:4 dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel porque Él es tu guardador también. Y cuando yo recibo esta palabra y me pongo a pensar que realmente en momentos de oscuridad podemos perder la fe, cuando vemos que el sol no regresa y que la prueba no termina y no nos damos cuenta que la prueba es parte de ese proceso. Imagínense el Señor que guarda a Israel, ¿cómo el Señor guardó a Israel? Y si vemos de Génesis a Éxodo, cómo ellos pasan de ser una familia rica por el Señor, bendecida con Faraón en Egipto, a ser oprimidos. Y la Biblia dice que entre más los oprimían los israelitas, más se multiplicaban y más se extendían. Y creo que eso es lo que la prueba hace en esos momentos de oscuridad con nosotros también. Excelente. Y ahorita me puse a pensar, fíjate, Hugo, ¿por qué me gustaban los exámenes? Pero, ¿sabes qué? Aunque tuviera mala una respuesta, yo no sé si ustedes tenían este ejercicio, pero cuando uno miraba, recibías tu examen, no es que yo fuera brillante y siempre sacaba 100, no. Cuando encontrabas una pregunta mal calificada, uno aprendía eso. Uno decía, Ana, ¿por qué no tuve? Y ahora uno ponía, y uno aprendía más de esa, exactamente, claro, de esa mal calificada, y uno decía, ¿por qué no la saqué bien? Y aprendías. Y eso es lo que sucede en una prueba. Cuando estás en una situación espiritual y uno dice, ¿por qué estoy pasando esta situación? Batallas con eso y descubrís un principio espiritual. Después es un principio espiritual que te sirve para contar testimonios. Ayer estaba en el cumpleaños de Nino, llegaron unos familiares y empecé a contar algunos testimonios y te vuelve a emocionar, recordar cómo Dios estuvo contigo en esos momentos de dificultad, la mano de Dios. Y esas pruebas se convierten en testimonios otra vez de cómo Dios estuvo ahí contigo. Y no fue agradable la batalla, pero contar la victoria. Es emocionante contar cómo Dios estuvo. Entonces, atención, uno va creciendo en esos 5 minutos que decís, César, que me parece genial ese asunto. Y lo que dijiste, como razonablemente felices. Aquí va. Aquí. Pero inmensamente felices con el Señor. Alabado, está lindísima esa frase. Qué lindo, porque entonces vamos aprendiendo aquí a confiar en el Señor. Y como dice el apóstol Pablo, mientras este cuerpo se va desgastando, este cuerpo físico, el interior se va robusteciendo porque va creciendo en fe. Y ya no nos asusta cualquier cosa, sino sabemos Dios va a estar con nosotros y podemos ir heredando a las futuras generaciones esa fe, esa determinación para que ellos también disfruten esos 5 minutos de una mejor manera, ¿verdad ustedes? Es emocionante descubrir a ese Señor que está con nosotros en medio de esas dificultades y después que el enemigo no nos asuste con el petate del muerto,
sino, fíjense que a mí me ha pasado. Ahora cuando tengo situaciones difíciles, sé, aquí Ya Dios sabes. va a aparecer. Esto huele a batalla, pero también huele a victoria y esto va a ser un testimonio glorioso, ¿verdad? Es emocionante ustedes. Bueno, la vida entonces nos dice Rick Warren es una prueba y yo lo invito. Mire, en lugar de tenerle miedo al examen cuando el profesor diga, hoy vamos a tener prueba corta, en lugar de decir, no puede ser, digamos, bueno, excelente, pues vamos a ver la mano de Dios en esto. Cuando viene Goliat y desafía al pueblo de Dios, en lugar de usted decir, no puede ser otra vez Goliat, usted diga, bueno, Dios está con nosotros, vamos a ver la mano de Dios, el Señor se va a glorificar en esto. ¿Cómo sería nuestra vida si entonces vamos a disfrutar nuestros 5 minutos? Y van a decir, estás loco, ¿verdad? ¿Cómo te gustan las pruebas? No es que me gusten las pruebas, me gusta ver la manifestación de Dios en medio de las dificultades, la provisión de Dios, la sanidad de Dios, la revelación de Dios. Y entonces vamos a ver cómo dice Santiago, hermanos, gócense cuando estén en diversas pruebas, porque ahí van a ver la mano de Dios. No es que nos gusten las dificultades, no, nos gusta ver cómo Dios dice, no te preocupes, hijo, ahí voy a estar contigo. ¿Qué tal si oramos? Y yo sé que hay personas ahorita pasando momentos difíciles. No es que seamos masoquistas, no, de ninguna manera. No, es que en medio de la dificultad sabemos que Dios está con nosotros. Oremos, Padre bendito, hoy llegamos delante de ti sabiendo que estamos sometidos a diversas pruebas y estamos algunos con el dolor de haber perdido algún familiar. Algunos estamos con el dolor de que tememos que no va a alcanzar el dinero que tenemos. Otros sufriendo alguna amenaza. Otros preocupados por el futuro del país. Estamos en medio de elecciones. Y otros con una mezcla de varios factores. Alguna amenaza hacia nuestros hijos, etc. Pero venimos a clamar al Dios que no nos ha dejado. Tú que, como dice el Salmo 44, decretas las victorias en favor de Israel. Y venimos hoy a poner nuestra situación delante de ti y venimos a depositar nuestros temores, nuestras inseguridades, las amenazas que hace el enemigo y venimos a decir, Señor, sálvanos. Señor, muéstrate en favor nuestro. Sabemos que tú eres Dios todopoderoso y tú puedes decretar nuestras victorias y tú puedes hacer retroceder a nuestros enemigos, Señor. Venimos a pedir tu intervención maravillosa en favor de tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y nos sacudimos del temor. Nos sacudimos del temor recordando tu promesa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que estará contigo a donde quiera que fueres. Y Señor, nos sacudimos del temor recordando que tú estás con nosotros y venga lo que venga, si tú estás con nosotros, vamos a salir aprobados. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. 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 Qué lindo. Sabemos que Dios está con nosotros y esta prueba que estamos pasando va a ser un testimonio que vamos a contar a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Esta prueba va a ser una buena excusa para contar acerca del poder de Dios. Amén. Vaya con Dios. Vamos a continuar con la lectura. Hoy tenemos la lectura de la vida desde la perspectiva de Dios. Este libro nos está bendiciendo muchísimo. Sé que el Señor está tocando nuestros corazones y quiero pedirle a Nikki que por favor nos ayude con el segundo tema hoy. Ya vimos que la vida es una prueba y ahora Rick Warren nos dice que la vida en esta tierra es un fideicomiso. Así que, por favor, Nikki, ¿Qué nos ayúdanos habla con este acerca párrafo. de esto? Dice, esta es la segunda metáfora bíblica de la vida. Nuestro tiempo en la tierra, nuestro ímpetu, inteligencia, oportunidades, relaciones y recursos son todos los dones que Dios nos ha confiado para cuidar y administrar. Somos mayordomos de todo lo que Él nos da. Este concepto de mayordomía comienza cuando reconocemos que Dios es el dueño de todos y de todo en la tierra. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les entregó el cuidado de su creación y los nombró administradores de su propiedad. El primer trabajo que Dios les dio a los humanos fue administrar y cuidar las cosas de Él en la tierra. Este papel nunca ha sido abolido. Es parte de nuestro propósito.
todo aquello que disfrutemos debemos tratarlo como un encargo de Dios que Dios ha puesto en nuestras manos. Unos años atrás, una pareja nos permitió a mi esposa y a mí quedarnos en su casa de playa en Hawái para unas vacaciones. Era una experiencia que nosotros mismos no habríamos podido costear, así que la disfrutamos muchísimo. Nos dijeron, úsenla como si fuera suya. Y así lo hicimos. Nadamos en la piscina, comimos de lo que había en el refrigerador, usamos las toallas y la vajilla, pero supimos en todo momento que en realidad no era nuestra casa. Así que tuvimos cuidado especial de todo. Disfrutamos de los beneficios de usar la casa sin poseerla. Nuestra cultura dice, si no es tuyo, no lo cuides. Pero los cristianos vivimos bajo otra norma. Como Dios es el dueño, tengo que cuidarlo lo mejor que pueda. La Biblia afirma, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Jesús en muchas ocasiones se refirió a la vida como un encargo que se nos ha entregado y nos narró muchas historias para ilustrar esta responsabilidad hacia Dios. En el relato de los talentos, un hombre de negocios confía su riqueza a sus siervos. Al regresar, evalúa la responsabilidad de cada siervo y lo recompensa equitativamente. El dueño dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Al fin de tu vida en la tierra serás evaluado y recompensado de acuerdo con la manera en que uses lo que Dios te confió. Eso significa todo lo que hagas. Hasta las tareas más simples tienen una repercusión eterna. Si todo lo tratas como un encargo con responsabilidad, Dios promete 3 recompensas en la eternidad. La primera es que Dios te dará su aprobación. Se te dará un ascenso y una responsabilidad mayor en la eternidad. Y entonces serás honrado con un festejo. Mucha gente no logra darse cuenta de que el dinero es ambas cosas, tanto una prueba como un fideicomiso de Dios. Dios usa las finanzas para enseñarnos a confiar en Él y para confiar en Él y para mucha gente. El dinero es la prueba más grande de todas. Dios observa cómo lo usamos para probar qué tan confiables somos. La Biblia dice, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Esta es una verdad muy importante. Dios dice que hay una relación directa entre el uso de mi dinero y la calidad de mi vida espiritual. La manera en que utilice mi dinero, sea riquezas mundanas, determinará cuántas bendiciones espirituales me puede confiar Dios, las verdaderas riquezas. Permíteme preguntarte, ¿será que la manera en que manejas tu dinero está evitando que Dios pueda obrar más en tu vida? ¿Se te puede confiar riquezas espirituales? Jesús declaró, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. La vida es una prueba y un encargo, y cuanto más Dios te da, más responsable espera que seas. Miren, qué impresionante lo que nos dice aquí Rick Warren, y en su libro él nos dice que la vida es un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Es una figura legal en donde se deja una cantidad de dinero y se nombra un administrador. Supónganse que en los que estamos aquí, supónganse que un millonario decide dejar 10 millones de dólares y dice, bueno, dejo este dinero para que construyan un asilo de ancianos. Y este es un fideicomiso y nombro como a los que van a manejar este fideicomiso, a Hugo Nájera como presidente, a Nikki como Tesorera. y Hugo y Ronnie. Entonces, nosotros vamos a manejar ese dinero, pero no es nuestro. Pero nosotros lo vamos a administrar y en toda la figura del fideicomiso va a estar todo lo que nosotros tenemos que hacer con ese dinero para que ese propósito, ya sea un orfanato, un hospital o una obra de beneficencia, se lleve a cabo. Nosotros vamos a parecer los dueños porque vamos a nombrar un administrador, vamos a contratar a las personas, vamos a de repente comprar una tierra y construir el lugar. Vamos a parecer los dueños, pero no somos los dueños. Y ahí va a estar determinado para qué se va a utilizar. Y nuestro gozo va a ser que aquello para lo que se dejó ese dinero se realice, pero no somos los dueños. Eso es un fideicomiso. Entonces, así es la vida, dice Rick Warren. Dios nos da esos talentos
para que hagamos algo. Pareciéramos los dueños, pero no lo somos. Y un día nos va a pedir cuentas de eso que nos dejó. Qué impresionante, ¿verdad? Y hablando de esto, esta semana yo sentí que Dios me habló en mi subconsciente en la madrugada y me mostraba una pieza de camión. Nosotros nos dedicamos, en donde yo trabajo, al transporte pesado. Y Dios me muestra la pieza y me dice, no tienes ni idea de cómo funciona el motor de un camión. Y mira lo que te he permitido administrar hasta el día de hoy. Y yo me siento y digo, Señor, de verdad no tengo ni idea. Pero Dios me hablaba y yo siento que fue para este programa, porque realmente a veces estamos esperando las condiciones perfectas, el momento perfecto, la edad perfecta. Y creo que hoy Dios nos está llamando a la acción, a ser no solo oidores, sino hacedores. Eclesiastés dice que el que observa los vientos no siembra y el que ve las nubes no ciega. Entonces yo creo que se trata de que Dios te hace un llamado y tú sabes que Dios te está llamando a algo. Meter las manos en el río, los pies en el río, para que se pueda abrir. Cada vez que vemos cómo Jesús nos habla por medio de parábolas, nos llama a la acción. No solo en quedarnos en dejar las cosas así como están, porque este siervo fue castigado por decir lo voy a enterrar. Así es, exactamente. Tal vez yo quisiera solo ampliar, de hecho que tengo pendiente poder hablar un programa de trascendencia financiera sobre el tema de fideicomiso, porque es una herramienta fantástica y no solo para millonarios, la verdad que es una herramienta muy útil y poco utilizada, por lo menos de acuerdo a sus utilidades, y nos recuerda realmente que cuando la persona establece la voluntad de lo que quiere hacer a través del fideicomiso, lo único que tiene que hacer el fideicomiso es ejecutar las instrucciones que el dueño indicó. Eso es todo. Y ahí es donde nosotros tenemos que considerarnos que somos ese fideicomiso. ¿Cuáles son las instrucciones que se nos dieron que debemos de hacer? Y tal vez me voy a tomar el desafío de poder aclarar algo que mencionamos en la lectura del libro. Dice, serás evaluado y serás recompensado. Y le puedo decir algo, por lo menos desde mi punto de vista, es que tenemos que tener cuidado. Le digo cuidado porque muchas veces nos enfocamos en la recompensa. Nos enfocamos en el título, nos enfocamos en el punto final y entonces Dios va a dar, va a hacer y entonces seré recompensado. Y yo le digo, eso es peligroso porque entonces nos desenfocamos de lo realmente importante, que es agradar a Dios en todo lo que hacemos. Y se lo digo porque a mí me cuesta. Por ejemplo, yo comienzo a ver los números del podcast y están bajando, entonces digo, entonces ya no lo voy a hacer, lo voy a cambiar. Cuando se me olvida, y lo digo con humildad, se me olvida, ¿para quién lo estoy haciendo? Wow. O sea, inicié cuando no tenía nada, decía, para que pueda llegar a un buen consejo para una persona, para poder agradar a Dios. Pero cuando las cosas comienzan a ver, nos enfocamos en los números, nos enfocamos en cuánto está subiendo, y se nos pasa de que no es por la recompensa. Es realmente que nosotros lleguemos en el momento que nos presentemos ante el Señor, nos diga, buen siervo fiel. Es que si nosotros se nos olvida eso, de verdad, comenzamos a enfocarnos en la recompensa y ahí dice Dios, bueno, ¿es la recompensa o es que seas hallado buen siervo fiel delante mío? Y les digo, es algo que constantemente me tengo que recordar porque soy muy pro objetivos, muy pro a resultados y es algo que les recomiendo también, que cuando sienta que está viendo mucho número, recordemos por qué lo estamos haciendo. Qué bonito lo que estás diciendo. Ojalá si fuéramos con todo. Y hablando del dinero, porque habló del dinero el autor, ¿verdad? Y yo diría, vamos a ver, le voy a hacer una pregunta. Cuando usted tiene un excedente por alguna causa, cuando usted le tiene un extra, ¿qué es lo que hace usted con eso? ¿Será que se lo gasta en usted mismo? ¿O usted busca qué más hacer? Porque yo pensaba, si yo pienso que Dios me da dinero solo para mí, lo que va a pasar es que me va a dar solo para mí. Porque si Él es el que provee, pero si yo abro mi corazón y mi mente para pensar que lo que tengo no es solo para mí, tengo la posibilidad de que Dios me dé más. Y por supuesto que todos queremos tener abundancia. Y cuando hablo de tener para los demás, no necesariamente estoy hablando de regalar. De repente simplemente es invertir en cosas que puedan ser para los demás y no pensar solamente en lo que a mí me gusta. Nosotros somos muy consumistas, o por lo menos a mí, yo así soy, ¿verdad? Y si yo miro un carro, tal vez me dan ganas de comprarlo, ¿verdad? Y si yo miro algunas cosas, siempre en los matrimonios hay alguien que es más ahorrador y hay alguien que es más gastón, ¿verdad? Yo soy el que le gusta gastar, pero me contengo. Pero ese pensamiento, yo lo que lo quiero confrontar es qué piensa usted cuando tiene algo extra. ¿Piensa, ahora me voy a comprar aquello que quería? ¿O usted tiene esa posibilidad de decir,
¿será que Dios quiere algo más? Ojalá pudiéramos Parece. tenerlo, ¿verdad? Y solo, Huguito, me ponía a pensar en esta figura. Imagínate que un tío nuestro, que fuéramos nosotros familia, un tío nos deja un fideicomiso de 50 millones, imagínate, para ayudar a la niñez guatemalteca, y dentro de ese fideicomiso nos deja un sueldo a cada uno de nosotros y un sueldo decente para vivir, y nosotros lo dejamos ahí inactivo. Y pasan los años y lo dejamos inactivo, ¿verdad? Y pasan 15 años y lo dejamos inactivo. Eso es el equivalente a este que enterró el talento, ¿verdad? Por eso ¿Y es qué que cayó hicieron? mal, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué hicieron con eso? Nada. Bueno, vamos a orar y le decimos: Padre Celestial, sabemos que tú nos has dejado una tarea a hacer. No permitas que seamos como ese que enterró el talento. Permítenos ser como los que multiplicaron el talento. Nos has dado iniciativa, nos has dado capacidades. Permítenos que un día, cuando tú regreses, podamos decir: 5 talentos me diste, he aquí, he multiplicado otros 5. Queremos escuchar de ti. Bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En tu nombre, Amén. amén, amén. Recuerde lo que dice Lucas 16:10, el que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho. Seamos de los que se proponen multiplicar los talentos. Con eso terminamos. Lo invitamos a que usted asista a su iglesia este fin de semana. Vaya a decirle: gracias, Dios. Dios quede con usted. Bendiciones. Esto se llama Vaya con Dios. Adiós. Bendiciones.